senadores, los saludo muy cordialmente a todos también quienes estuvieron en esta importantísima audiencia, todos los funcionarios, al doctor Arturo Calle, al doctor Carlos. Y el tema que hoy estamos tratando, pues es un tema que la pandemia por el COVID ha desnudado y profundizado duramente la vida de los colombianos, tocando todos y cada uno de los aspectos de la cotidianidad y arrebatándonos además abruptamente todo lo que encontrábamos como habitual. Y para agravar las cosas, además del deterioro del empleo y del ingreso en el 2020, según el DANE, en ese mismo año tuvieron que cerrar casi 510,000 empresas, lo cual terminó de enfermar la economía de los más pobres y de los micro y pequeños empresarios. Doctor Arturo dijo una verdad: nadie se muere y se lleva todo lo que tiene. Eso es muy cierto, tiene razón. ¿Y qué hacemos con ese cúmulo de riqueza y que mientras unos tienen, otros aguantan hambre? Y esto lo digo porque Colombia ocupa el segundo lugar de desigualdad social aquí a nivel de la región, del continente. Porque no tenemos una distribución de la riqueza, y más en estos momentos en que la riqueza se está concentrando más y mucho más en unos pocos. Y esta desigualdad genera violación. Esta desigualdad genera otras causas que nos toca como sociedad también asumir, pero asumir cómo resolvemos. Y no puedo pasar también, doctor Arturo de la Calle, sin compartir con usted, que lo mencionó en su intervención, que el flagelo del narcotráfico afecta a nuestra sociedad en todos los órdenes. Ha permeado la economía, se violenta a los eslabones más débiles de esa cadena, quien cultiva y que necesita ayuda y oportunidades, apoyo y oportunidades, y a quien la consume, que necesita también un apoyo psicológico, medicinal, de salud, mientras que quien la comercia se queda con las enormes ganancias, y esos son los que, con eso, y ellos rondan con sus riquezas. De otra parte, el doctor Carlos Armando, usted apunta a un aspecto importantísimo para Colombia: las vías terciarias. Si no tenemos vías terciarias, por supuesto que no hay acceso para los campesinos, para la salud, para la educación, para la asistencia técnica, pero tampoco tenemos para que el campesino, que son más de 11 millones, puedan comercializar sus productos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una brecha enorme entre campo y ciudad, y las vías terciarias son uno de los aspectos fundamentales para acercarnos, para hermanarnos, para acercar campo-ciudad, para acercar el barrio con la vereda. Pero mientras Colombia no desarrolle, mientras Colombia no piense como país, va a ser un poco difícil avanzar en estas necesidades urgentes que tenemos. Tenemos que pensar como país, y pensar como país nos lleva a pensar, a tener una visión, y eso sí que lo saben ustedes, porque ustedes todos son empresarios. Pero lo de los derechos humanos es un tema de primer orden que siempre está en la agenda, dado el permanente riesgo de vulneración o afectación para los grupos humanos más desprotegidos por las ya conocidas dinámicas de nuestras sociedades humanas. Sin embargo, el riesgo de vulneración de los derechos humanos obviamente se extiende y puede abarcar a más segmentos de la población en circunstancias coyunturales extremas con las que vivimos con la pandemia, alcanzando incluso a grupos como los del empresariado, que además de ver afectadas sus actividades cotidianas, sus dinámicas de trabajo y los ingresos propios de sus trabajadores, pueden ver afectados derechos tan personales como los de la subsistencia y todos los conexos, tal y como nos los dejan ver las banderas y los trapos rojos que ya penden de fachadas y portones de establecimientos de comercio en las ciudades colombianas, y como prueba de la profunda crisis que viven las micro y pequeñas empresas del país. Pero no solamente se trata de las evidencias en las calles, sino de las cifras que nos muestran que así
así como para los propietarios de los grandes conglomerados financieros y comerciales de Colombia, se pudo garantizar la realización de sus derechos humanos mediante alivios y pudieron mantener movilidad comercial para luego reportar utilidades. A los micro y medianos empresarios se les ordena cerrar sus empresas sin derecho a las ayudas que mínimamente debería ofrecérseles por parte del Estado para poder sobrevivir ellos y quienes de sus actividades dependen, es decir, los empleados y sus familias, pero también los que se denominan grupos de interés, es decir, todas aquellas personas o actividades afectadas por sus mismas actividades. Y sin ir más lejos, la prensa especializada nos recuerda, por ejemplo, que en Colombia el año 2020 cerró con más de 3 millones y medio de colombianos desempleados y con un descenso de la confianza industrial que nos ha retrocedido 40 años en la historia empresarial del país, además de otros datos como el que en el mismo año la confianza del consumidor bajó en el mes de abril a un 41,3%, que la industria tuvo la caída más pronunciada desde 1999, que las exportaciones cayeron en un 52,3%, que las ventas del comercio minorista disminuyeron en un 7,8%, o que aumentó el déficit de la balanza comercial. Ello solo por mencionar algunas de las muchas afectaciones a los empresarios colombianos. Datos que se reflejan en realidades como las que ya vimos en los medios de comunicación recientemente, cuando micro y pequeños empresarios expresan la molestia y el hartazgo por la vulneración de su derecho a la igualdad, pues con necesarios y obligatorios los cierres por cuarentena no pueden ofrecer los mismos bienes y servicios que sí pueden ofrecer y comercializar los grandes conglomerados robustos, pero además favorecidos con los beneficios económicos que el gobierno les ha otorgado, mientras que a los demás ni un ingreso básico se les ofrece para que puedan ellos y sus empleados sobrellevar las circunstancias de la falta de ingresos y la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital o trabajo, por solo mencionar algunos. Yo no puedo dejar de mencionar que la crisis de las empresas colombianas también tiene una incidencia en el cumplimiento de los propósitos del Acuerdo Final de Paz, en sus 3 ejes fundamentales, mujer, étnico y ambiental, dado que el éxito de nuestra sociedad en el posacuerdo requiere de la participación de todos sus sectores, absolutamente de todos, siendo el empresariado fundamental en esta difícil tarea que tenemos por realizar. No olvidemos tampoco los emprendimientos empresariales, senadores, que muchos de los reincorporados tenemos hoy que se han visto frenados su crecimiento por ser también parte de ese segmento de la sociedad para quienes las ayudas, apoyos y alivios son quiméricos, escasos o nulos. Y en medio de la actual realidad del país, se hace imperativo abogar por el apoyo digno y decidido de los empresarios colombianos, muy especialmente a los micro y pequeños emprendedores, no a través del aumento de la carga tributaria para financiar proyectos sociales, como descaradamente lo pretende el gobierno nacional mediante su proyecto de reforma tributaria, o con operaciones que finalmente resulten ser comerciales y que al cabo de los meses se les revierten en cobros diferidos o a plazos de los supuestos alivios que han recibido, sino mediante iniciativas que realmente alivien sus calamitosas circunstancias. Ahora, si bien aquí se está exponiendo una situación compleja, imagínense cómo la están pasando quienes no tienen nada, ni incluso trabajo. Es importante que las entidades presentes empiecen aquí a tomar nota de la situación de crisis que padecen la gente del común. ¿Y cuáles serían las acciones en aras de fortalecer los pequeños y medianos empresarios? No es justo que hoy tengamos negocios que cierren sus puertas por falta de garantías por parte del Estado para sostener dicho negocio.
Vemos unas políticas bastante amañadas por parte del gobierno que no apuntan a la crisis, a las necesidades de los pequeños emprendimientos. Y aquí hago una pregunta a los señores funcionarios del Estado. ¿Cuáles son las políticas y programas encaminadas a fortalecer la economía campesina y la de la pequeña y mediana empresa? Es importante brindar esa información al público, porque tal parece que en la realidad los pequeños empresarios ante tanta tramitología no alcanzan a acceder a programas. Y finalmente, solo un minuto, señora secretaria, doctora Diana. Señor Álvaro, yo escuché su intervención. Sin duda intuyo que hay un problema personal por temas de territorio. Yo comprendo la molestia, pero no se puede generalizar opiniones estigmatizantes en contra de toda una población históricamente excluida y vulnerada por el Estado. Yo animo a que las entidades competentes entren a dirimir el problema desde el uso del diálogo, porque hay que revisar que esos predios no estén dentro de terrenos ancestrales indígenas y realmente pertenezcan a esos resguardos. Es decir, toca mirar quién tiene la razón dentro de las limitaciones geográficas que se tengan, pero es necesario no incluir a toda la población en discursos que promueven el odio, porque generamos problemas de seguridad a quienes de repente nada tienen que ver en el problema. Muchísimas gracias, senadores, muchísimas gracias a todos ustedes, a la doctora Diana, a la senadora Paloma. Muchas gracias.